Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 al 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, quiero lo nuevo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Damos muchas gracias, porque a través de su palabra, Señor, podemos aprender, podemos conocer, podemos saber y entender, Señor, todo lo que usted quiere que aprendamos. Gracias porque en esta mañana nos reunimos para ser bendecidos y para ser ministrados. En el nombre de Jesús pedimos su guía y su dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar, de acuerdo a lo que el libro de Filipenses nos enfoca. Estamos en la lección número 11 y vamos a hablar de perderlo todo para ganar a Cristo. Perderlo todo para ganar a Cristo. En esta serie de Filipenses, Pablo nos está enseñando en realidad las cosas que verdaderamente son importantes en la vida cristiana. Eso es lo que Pablo trata de enseñarnos. Recordemos que a Filipos habían llegado algunos hombres que predicaban el evangelio por contienda, y a estos Pablo los llama malos obreros. Ellos se jactaban de sus credenciales y sus logros humanos para dar a entender de que estaban en lo correcto. Ellos decían que pertenecían a Israel, que estaban circuncidados. Y recordemos, por supuesto, que estos malos obreros realmente eran judaizantes, o sea, es decir, judíos convertidos a Cristo que creían que aún debían guardar la ley, y eso mismo, por supuesto, les enseñaban a los cristianos gentiles que lograban captar o ganar. Por eso ahora Pablo entonces se extenderá de alguna forma afirmando que todas estas cosas que pudiesen ser importantes para algunos, para él ya no lo eran, y les mostrará, por supuesto, el camino que deben seguir. O sea, Pablo tratará de aclararles a los cristianos
¿Qué es lo verdaderamente importante para conocer a Cristo? Lo primero que destaca Pablo y hace una pregunta: ¿confiaremos en la carne? Filipenses 3, versículo 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado, dice, al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miremos esto. Los judaizantes habían enseñado a los filipenses que la fe no era suficiente para salvarlos. Antes tenían que agregarle algunas obras como guardar la ley, circuncidarse. Entonces Pablo viene con sus memorables palabras diciéndoles que todos estos esfuerzos humanos son vanos y no suficientes para alcanzar la salvación. Entendamos algo. La religión en sí, y hablo de la religión en general, la religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Y al mismo tiempo, en este sentido, los dogmas que establecen muchos rituales y se realizan muchas obras para de alguna manera esforzar al hombre en este camino. Todo eso en realidad, Pablo está diciendo, no sirve de nada. Lo cierto es que todo esto es un fraude y que nunca el hombre podrá ganar la salvación. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Nunca el hombre por sus propios esfuerzos podrá ser salvo. La verdadera salvación es una cuestión de fe. Por tanto, toda jactancia humana queda totalmente excluida, porque la gloria siempre será para Dios. Dios es el que da la salvación al hombre. Ahora, hoy tristemente existen muchas personas que confían, por supuesto, en sus logros terrenales y creen que esto será suficiente para darles todo lo que necesitan en esta vida y aún incluso la salvación de sus propias almas. Pero esto no es así, para nada. Lo bueno de todo, y podríamos marcarlo, es que Pablo fue uno de ellos y de su propia experiencia habla. O sea, Pablo estuvo en el otro lado del camino, por llamarlo así, de tal forma de que, como aquellos judaizantes que se jactaban, por supuesto, de su linaje judío, Pablo tenía mucho más que jactarse, por decirlo así. Entonces el apóstol era una persona que tenía muchos privilegios y muchos logros terrenales, y esto le daba una mejor posición en cuanto a la sociedad donde él vivía. Habían pasado muchos años, y esto seguía siendo de la misma manera, porque la mentalidad de las personas estaba radicada en ello. Por ello muchos se esfuerzan por alcanzar grandes títulos, por escalar, por hacerlo jerárquicamente para ubicarse de alguna manera en la cima de todos, obtener más privilegios o ser privilegiados. Y de alguna manera se ven aquellos que heredan estas cosas como aquellos que también nacen en una cuna de oro o en una familia influyente, y pareciera que su vida de alguna manera ya está resuelta desde antes de nacer. Esto es el pensamiento generalizado de todo el mundo. Entonces Pablo tenía un currículum bastante amplio y era como para confiar en la carne, pero Pablo no lo hizo. Y de esta forma comienza entonces a hablar de quién él era antes. Y más adelante cuenta, por supuesto, del nuevo hombre en el cual se ha convertido. Primero dice Pablo que fue circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés, de acuerdo a lo que la ley demandaba. Recuerde usted que la circuncisión era más que un rito, era una marca religiosa que se imponía sobre el pueblo de Israel.
Quizás como lo podían ser también otras marcas que los paganos se colocaban en honor a sus dioses. Era una señal del pacto que Dios había hecho con los descendientes de Abraham. Esa era la realidad. De acuerdo a Génesis capítulo 17, versículo 9 al 12, allí habla la escritura y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Pero aquí vemos una realidad: no todos los judíos cumplían este mandamiento. Muchos judíos se habían adaptado al estilo de vida pagano e incluso les daba vergüenza, por supuesto, el acto de la circuncisión. Sabemos, por ejemplo, que Timoteo, de acuerdo a la palabra, no estaba circuncidado a pesar de tener ascendencia judía. Entonces Pablo comienza a mostrar allí lo que él era y su currículum de alguna manera. Pablo era un verdadero israelita. No pertenecía a cualquiera de los muchos pueblos del mundo antiguo, sino a Israel, al pueblo al cual Dios había dado la ley, y ese pueblo, por supuesto, que Dios había elegido. Dios entonces se reveló a los hombres a través de esta nación. A pesar de esto, Pablo dice al final que considera su origen como pérdida y como basura. La pregunta sería: ¿quiere decir esto entonces que era mala su ascendencia? Por supuesto que no. A muchos cristianos les gustaría ser parte del pueblo de Israel, y algunos, por supuesto, están estudiando el árbol genealógico al respecto, tratando de ver si tienen alguna ascendencia judía. Posiblemente yo también soy judío, mi apellido, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y algunos, por último, ya se colocan una piocha que marque que son judíos. Judíos pueden ser, Pero con relación a Cristo, hermano querido, todo esto no tiene ninguna importancia. Pablo tenía un registro genealógico, o sea, él sabía su ascendencia. Entonces Pablo podría afirmar que pertenecía a la tribu de Benjamín. Ahora, no debemos olvidar que Pablo no se crió en Israel. Había pasado su niñez en la diáspora, es decir, en la dispersación, donde probablemente se había quedado hasta aproximadamente los 12 años. Muchos judíos de la diáspora ya no conocían su origen, no sabían de dónde venían, no sabían a qué tribu pertenecían. En realidad habían perdido un poco esa orientación o dirección de genealogía. A esto se agrega entonces que la tribu de Benjamín era muy especial. Se distinguía la tribu de Benjamín por su celo, por la fuerza bélica que tenía. ¿Por qué? Porque en el territorio de Benjamín estaba situada la ciudad de Jerusalén. El primer rey de Israel, el rey Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y por supuesto, aquí nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cuál de las tribus fue la única que permaneció fiel a la tribu de Judá? Benjamín. O sea, hay una historia detrás de esto. Por lo tanto, Pablo podía decir con mucho orgullo que provenía de la tribu de Benjamín. También el apóstol hace hincapié que él era hebreo de hebreos. Es decir, a pesar de que muchos judíos estaban dispersos alrededor del mundo, él no había perdido su identidad. Esa identidad hebrea la mantenía, o sea, se había conservado bajo las costumbres de su pueblo, aún siendo oriundo de Tarso, tal y como su nombre, por supuesto, original
lo sugería, Saulo de Tarso. Entonces, a pesar de haber nacido en Tarso, una ciudad gentil, sus padres judíos lo habían enviado a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Recuerde usted, un famoso erudito judío de su tiempo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 22 versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Miren lo que dice: celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces fue gracias a esta educación que Pablo aprendió el idioma de su pueblo, el hebreo, ya que algunos judíos dispersos olvidaron su idioma natal. Entonces, aprendiendo el idioma local, pero al mismo tiempo Pablo no hablaba perfectamente el griego, que era la lengua internacional de aquel entonces. Es como decir hoy día nosotros entre el castellano y el inglés, que es lo más que se utiliza, ¿no? Hay otros idiomas, por supuesto. Ahora, esta educación era privilegiada, ya que no muchos tenían la oportunidad de ser formado desde niño por un sabio rabino como Gamaliel. Era privilegiado. La mayoría de los judíos que vivían, por supuesto, en el país de Israel no dominaban muy bien el hebreo. Es posible incluso que esta situación haya causado asombro entre la gente, admitiendo, por supuesto, que el apóstol era verdaderamente hebreo de hebreos. Aquí es donde Pablo está mostrando su currículum. Luego él dice que él era fariseo. O sea, significaba tener una posición y un título importante en la sociedad de aquel entonces. No era sencillo llegar a ser fariseo. Y ya desde su juventud Pablo había vivido en la ciudad de Jerusalén, criándose, por supuesto, a los pies de Gamaliel, siendo educado con un estudio constante en la ley de Moisés. Entonces, de esta manera entendemos de dónde provienen sus conocimientos acerca de todo esto. Esto también nos hace ver la transformación que tenía que experimentar una persona nacida de nuevo, porque tenía que sacudir todo aquello, Dios, para poder de alguna manera llevarle entonces a conocer a Cristo. Si somos sinceros, su título no era algo de lo cual Pablo podía estar orgulloso. Yo creo que sí. Pero increíblemente Pablo está dispuesto a abandonarlo todo con tal de conocer a Cristo. Todo su concepto de la vida estaba empapado del fariseísmo. Era fariseo, era hebreo de hebreos. O sea, había sido parte y venía de la genealogía de la tribu de Benjamín. O sea, todo era increíblemente extraordinario. Todo ese concepto era maravilloso. Los fariseos, recordemos, eran una secta dentro del judaísmo y la secta más numerosa de aquellos tiempos, la más grande. Eran los más severos en cuanto a la ley y a la justicia por las obras. Gozaban de alto respeto entre los judíos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 26 versículo 4 y 5. Dice allí Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, y la conocen todos los judíos, dice él, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo viví fariseo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, lo otro que marca Pablo aquí, hay muchas cosas más, pero no tenemos el tiempo para profundizar en cada una de ellas, pero el punto que podemos destacar aquí es que Pablo también muestra su devoción hacia su religión. Pablo lo llevó al extremo. ¿Por qué? Porque de convertirse en un perseguidor de la iglesia, recuerde, la devoción que tenía por su religión era tan grande que se transformó en un perseguidor de la iglesia, y probablemente recordando el celo de Fines. Quizás esa historia no la conoce, pero aparece en la Biblia,
quien atravesó a aquel israelita insensato en su tienda mientras fornicaba con una moabita, aún viendo la mortandad que Dios había traído a su pueblo por sus pecados. O sea, como fines, de alguna manera, Pablo quiso llevar un celo religioso al punto de convertirse en un perseguidor de la iglesia, creyendo, por supuesto, que así servía al Señor. Él creía que estaba sirviendo al Señor. De acuerdo a Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Todos los de mi nación los aventajaba, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo está diciendo: yo era fariseo, yo sí que era religioso. Es como decir: no me la ganaba nadie. Eso está tratando de decir Pablo. Pablo estaba lleno de indignación contra los cristianos porque creían que Jesús, los cristianos creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo de Israel. Entonces, Pablo consideraba esto que era una barbaridad. Aceptar esa proposición, por supuesto, de que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo viene y comienza a hablar con las autoridades, luchando con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Entonces, al hacerlo, estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios, que defendía el propósito y el plan de Dios, porque era desde su punto de vista. Para él el cristianismo atentaba contra lo que él consideraba más sagrado, y era necesario destruirlo antes de que se extendiera mucho más todavía. Así que, ¿qué hizo Pablo? Fue a la sinagoga, y de sinagoga en sinagoga, y de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres que eran puestos en prisión, castigándolos. Allí fueron obligados muchos de ellos a blasfemar, y algunos de ellos fueron condenados a muerte, y después de haber soportado las más infames flagelaciones y ultrajes. Recuerde usted que Pablo también fue testigo de la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Entonces, en ese celo asesino que Pablo tenía, no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra. Él no se quedó tranquilo llevándolo solo en Jerusalén, sino que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta para detener toda esta blasfemia. De tal manera entonces que pidió cartas a los sumos sacerdotes para que le permitieran y le autorizaran a seguir esta labor también en Damasco, a 160 kilómetros de Jerusalén. Veamos esto. Pablo llevó su fariseísmo al máximo nivel. Según la ley, fue irreprensible. O sea, se atenía a las muchas reglas que tenía y a todo lo que se exigía de él. Pablo fue increíble en eso. Entonces Pablo sabía de lo que estaba hablando y sabía de lo que estaba enfocando, de la manera en que él vivió, de la manera que él fue enseñado, de la manera que él experimentó, de la manera que él actuó. Pero aquí viene lo extraordinario: la excelencia de tener a Cristo en la vida. Y cada uno de nosotros podemos ver nuestra vida antes de Cristo. Esto es como decir antes de Cristo, después de Cristo. Y usted y yo estamos hoy día en Cristo Jesús, y espero que usted tenga a Jesús en su vida, en su corazón. Entonces, la excelencia de tener a Cristo en la vida es algo extraordinario. Pablo lo dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, me gusta esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, dice, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aleluya. Si en alguna manera llegase, dice, a la resurrección de entre los muertos. Mira esto. Un judío seguramente reaccionaría a esto con asombro. Y la pregunta a Pablo sería, o sea, simplemente arrojas a la basura a tu familia, tu carrera, tu posición social para poder pertenecer a Cristo. Esa es la pregunta que cualquier judío le haría a Pablo después de escuchar y oír lo que él decía. Para el apóstol, hermano querido, lo que tiene de alguna manera Jesús para él es mucho más que todo lo demás. O sea, muchos viven confiados en sus obras. Tal vez han nacido en hogares privilegiados y de alguna manera han heredado una buena educación. Esa educación les ha permitido ser distinguidos en la sociedad, además de construirse una buena reputación. Los logros que de alguna manera los han llevado a pensar que son buenas personas, que no necesitan hacer algo para agradar a Dios, pero ciertamente están equivocados. La salvación es por gracia y no por obras. Todos estos logros, todos estos privilegios terrenales, todas estas cosas que el hombre puede lograr, lo único que hacen es llenarnos de orgullo y alejarnos de Dios. Cuando Pablo lo entendió, cuando Pablo lo comprendió, consideró todo esto como pérdida para poder ganar aquello que verdaderamente era importante, a Cristo. Él dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto nos deja a nosotros un pensamiento y una reflexión que debemos tener en nuestra vida. ¿Cuánto estamos realmente abandonando por amor a Cristo? El apóstol establece lo más importante en la vida: alcanzar la excelencia en las cosas de Cristo. O sea, no es que algunas de esas cosas no tengan importancia, pero los logros, los privilegios, todo lo terrenal no trasciende más allá, por supuesto, de la muerte. Alcanzar la excelencia en Cristo es otra cosa, porque esto trasciende más allá de esta vida. Pablo entonces vuelve a enfatizar que aquellas cosas que para él eran importantes, hoy las considera pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, para Pablo no había mayor ganancia en este mundo que alcanzar la excelencia en Cristo Jesús. Conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ese era su norte, ese era su propósito, ese era el deseo de Pablo. Ser justificado por medio de la fe y que de alguna manera le fuera imputada la justicia de Cristo y no la suya propia. Eso era el propósito de Pablo. Llegar a conocer a Cristo, ¿para qué? Para establecer una verdadera relación personal con Cristo, a fin de conocerle, de experimentar la plenitud del poder de Dios y participar de la resurrección futura. Vivir con la esperanza del pronto regreso de Cristo y participar de la resurrección de los muertos. Todo eso era importante para Pablo. Yo no sé si lo es para usted. Ahora miremos esto. No es que Pablo
de alguna manera aliente a no superarnos en lo secular. No es que Pablo nos diga: quédense de brazos cruzados, no hagan nada, no estudien, no aprendan, no trabajen, no logren nada. No está diciendo eso Pablo. En la vida debemos luchar por alcanzar los logros terrenales que Dios nos permita. Y definitivamente debemos hacerlo, pero no a costa de sacrificar las cosas celestiales. O sea, de eso habla Pablo. Los judaizantes de alguna manera querían mostrar a los filipenses que necesitaban alcanzar ciertos logros religiosos para agradar a Dios. Pero esto no es así. Muchos, como los judaizantes, por supuesto, de este tiempo, se jactan de sus privilegios, se jactan de sus logros terrenales. Pero lo que verdaderamente significa, o lo que es realmente significativo en la vida, es conocer a Dios por medio de su palabra. Alcanzar la verdadera comunión a través de la fe. Esa fe que es en Cristo Jesús. Servirle y vivir para Él. O sea, sin esto, entonces los demás logros o cualquier otro privilegio no son nada. Absolutamente nada. El que vive en el Espíritu no se jacta de sus propios éxitos, sino se jacta solamente de Cristo. No podemos ganarnos la gracia por obras. No podemos hacer cosas para ganarnos esa gracia. Jesús ya lo hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él nos rescató y nos redimió y nos hizo sus hijos a través de ese sacrificio. Y ahora yo lo que tengo que hacer es por fe creer en ese sacrificio y vivir para el Señor. Entonces no podemos ganarnos la gracia por obras propias. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Ahora, la pregunta sería aquí: ¿cómo explicar este cambio de Pablo? Porque pasó de ser fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, en la ley y todo. ¿Cómo fue ese cambio tan extraordinario? La respuesta la encontramos en el camino a Damasco. Porque recuerde que iba en su celo de fariseo. Tenía el plan de tomar presos a los judíos que creían en Jesús, creyentes en Jesús en esa ciudad, y llevarlos a Jerusalén. Ese era el propósito que tenía. Iba furioso, entre comillas digo furioso. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios, como mucha gente que piensa que hace la obra de Dios haciendo cosas que creen que están en lo correcto. Pero en este camino tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahí entiende entonces quién es Él mismo y quién es el Señor. Ahí Pablo se da cuenta quién es Él y quién es Jesús. Miremos esto, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 9. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Wow. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron, dice, en la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Por 3 días Pablo estuvo ciego. Probablemente reconoció en ese tiempo que
que no era su fuerza, que no eran sus obras, que no eran sus logros, que no eran su reputación, que no era su historia, que no era su currículum, lo que podía realmente llevarle adelante. Entonces, nada de eso lo había redimido, nada de eso lo había cambiado. Entendió que Jesús quería ser su redentor. Entonces, a causa de la ceguera, lo tenían que llevar de la mano a la ciudad de Damasco. Esto para Pablo fue una humillación, pero era necesario. ¿Para qué? Para que se convirtiera, para que supiera que él no tenía el control de las cosas y que no era el dueño de todo. Todo lo que Pablo había alcanzado por la carne, todo su pasado, que tanto orgullo por supuesto le causaba, ya no tenía ningún valor para él, comparado por supuesto con lo que recibía a través de Jesucristo. Pablo, ¿qué hizo? Renunció a su carrera, renunció a sus relaciones sociales por amor a Cristo. Y en este sentido, también deberíamos reflexionar sobre nuestra vida. ¿A qué estamos renunciando por Jesús? ¿Hay algo que le tiene atado? ¿Algo que se ha puesto entre usted y Dios? Quizás su trabajo, su profesión, sus estudios, su conocimiento, su negocio, su cuenta bancaria, su posición en la sociedad, a lo cual no quiere renunciar, a lo cual, a pesar de que increíblemente para mantenerla se encuentra obligado a veces incluso a pecar, a mentir, a llevar una vida de ambigüedad moral con tal de mantener ese estatus. ¿Qué cosa es lo que lo tiene atado? ¿Sabe? Existen muchas otras cosas que pueden interponerse entre usted y Dios. Y Cristo quiere tenerle completamente para Él. Y esto es lo que debemos entender nosotros los cristianos. Cristo quiere tenernos completamente para Él. Pablo puede testificar sinceramente que Cristo llegó a ser lo único importante para él, y también por supuesto que nada lo separaría más de él. Recuerde cuando Pablo escribe allí a los romanos y le dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, y menciona allí tribulación, hambre, peste, persecución, cuchillo, espada, menciona todo aquello y dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mi pregunta en esta mañana ¿es Cristo lo más importante también para usted? ¿Puede decir usted con relación a su vida que considera su pasado como basura porque tiene una sola cosa delante de sus ojos, que es Cristo Jesús? Cuando miramos la conversión de Pablo, no fue simplemente la experiencia de un momento. Muchas personas piensan que dirigiéndose al altar donde se encuentra el predicador verán una visión o sentirán que son elevados a las alturas y piensan que eso es todo. Pero permítame decirle que la conversión no es algo que es de un momento, que permanece en pequeñas fracciones de segundo. No, la conversión, la verdadera conversión es algo que permanece con usted. No es una experiencia de solo un momento, sino que continúa por toda la vida en usted. Y la santificación, escúcheme bien, no es una gran experiencia emocional, porque algunos piensan que el hecho de venir al altar y en ese momento sentir algo ya son santos. No, escúcheme bien.
La santificación es un andar, un caminar diario, dependiendo de Dios. Que cada paso que damos, que cada acción, que cada palabra, que cada situación la llevemos entonces a la voluntad perfecta de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo dijo que desde el momento de su conversión vivía para Cristo. La pregunta sería, bueno, para muchos cristianos, si desde que se convirtieron están viviendo realmente para Cristo. Pablo había sufrido la pérdida de todas las cosas y Jesucristo era su pensamiento principal. O sea, las cosas que él solía considerar más valiosas, ahora las consideraba como basura. Ahora confiaba en el Señor y solamente en Él. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Sabe? Muchos necesitan perder su religión y encontrar a Cristo, como lo hizo Pablo. Como dije al principio, las religiones muchas veces son dogmas y pensamientos humanos que no tienen nada que ver con lo que Dios desea y con su palabra. Muchos necesitan dejar su religión y encontrar a Cristo como Pablo lo hizo. ¿Sabe? Cuando un pecador se acerca a Cristo, lo hace como en bancarrota, como que está en una ruina total, porque se da cuenta de su condición y se da cuenta que no tiene nada, absolutamente nada valioso en su vida. No puede ofrecer nada, no trae nada, viene con las manos vacías como un mendigo. Y por otra parte, Cristo lo tiene todo y se lo ofrece absolutamente todo para que ese pecador pueda pasar de muerte a vida. Entonces usted no puede trabajar para conseguir la justicia, tampoco la puede comprar. Simplemente tiene que creer en el Señor Jesucristo y en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Algunos piensan y creen incluso que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna motivación para la conducta y las obras. Pero la fe que salva es una fe que lo pone a uno en movimiento. Si usted ha sido salvo por la fe, entonces usted va a obrar de acuerdo a la palabra del Señor. Su conducta, su actuar, su accionar va a ser de acuerdo a esa palabra de Dios, porque eso es lo que Dios provoca en el corazón y la vida de los hombres. Es decir, si usted no tiene obras después de haber creído en Jesucristo, entonces inmediatamente usted no es salvo. Esa es la realidad. Usted no puede hacer obras primero para ser salvo. Necesita ser salvo y luego la palabra de Dios le llevará a actuar y a ser conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo exactamente está diciendo. Si usted ha sido salvo por la fe, tiene una nueva motivación, un nuevo propósito en la vida, un nuevo estilo de vida. Si su fe en Cristo no le ha cambiado, entonces no ha sido salvo. Esto no se trata de hacer una oración, no se trata sencillamente de asistir a la iglesia, no se trata de cantar, no se trata de hacer cosas en la iglesia, se trata de una nueva vida. Si usted es aún ese viejo hombre produciendo las mismas vieja vida, entonces ¿de qué sirve? El apóstol disipó esa noción de que el ser salvo por la fe quería decir que uno puede, espiritualmente hablando, ¿cierto?, sentarse en una mecedora y permanecer allí durante todo el camino hacia el cielo. No está diciendo Pablo eso. No es así. Bajo la ley, este hombre estaba dispuesto a ir a Damasco para acabar con los seguidores de Cristo. Bajo el sistema de la gracia y la fe, él iba hasta los confines de la tierra para ser seguidores de Cristo y para dar testimonio de él donde fuera. O sea, esa fe que él tenía producía algo. Y esa fe que usted tiene en Cristo debe producir algo también en su vida. Debemos ser muy claros en este asunto. Sus obras no tienen nada que ver con su salvación. Pero cuando usted es salvo
toma la palabra de Dios y obedece esa palabra de Dios, y las acciones que siguen es lo que la palabra de Dios le enseña. Necesitamos entender eso. Déjeme cerrar con este mensaje, si puedo hacerlo. En el mismo momento en que Pablo se convirtió, inmediatamente fue rechazado por el judaísmo, por esa religión que le había dado tanto. O sea, Pablo le había dado tanto a esa religión, y cuando él se convirtió a Cristo, esa religión lo rechazó. Al que hasta ese momento había servido con todas sus fuerzas y en el que ocupaba de alguna manera un lugar prominente, lo rechazó. Esto quiere decir que además del rechazo que sufrió por parte del judaísmo, probablemente también fue despreciado por sus amigos, y que hablar de sus familias, que dice que también lo despreciaron. Pablo experimentó lo que significa ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente y calumniado. El apóstol es un ejemplo a seguir por nosotros. Imagínese, hermano, imagínese usted al hermano Pablo, el llamado campeón del evangelio. Este hombre que había logrado tanto en el evangelio pronuncia esta frase después de mucho de haber hecho por la obra del Señor, después de haberse convertido y haber ido a llevar la palabra de Dios a un lugar y a otro y a otro y a otro en los viajes misioneros. Increíblemente él dice esta frase: quiero conocerle a él. Aún al final de su vida el apóstol tenía la necesidad de conocer a Cristo. Alguien dice, pero no lo conocía. Claro que lo conocía, pero quería seguir conociéndolo. Algunas personas dan la impresión que ya lo conocen todo, que han llegado a un punto en que no necesitan aprender más, y a lo único que se dedican es hacer o es darle brillo a su aureola cada mañana, porque saben tanto, conocen tanto, son tan expertos que no necesitan conocer más. Entonces ya están listos para despegar en cualquier momento y llegar al cielo. Pero sin embargo, este hombre de Dios, Pablo, el gran apóstol Pablo, él pronuncia esta frase y dice: a fin de conocerle a él. Pablo, el misionero más importante que el mundo jamás haya conocido, dijo al final de su vida: quiero conocer aún más a mi Señor y el poder de su resurrección. ¿Sabe? El conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica. Usted puede estudiar en la Biblia la vida histórica de Jesús y conocer todos los parámetros, historia, dónde fue, qué hizo, lo que habló, las sanidades, los milagros, los prodigios, todo aquello. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Usted puede conocer doctrinas correctas con respecto a Jesús, pero no es lo mismo que conocer su ejemplo moral. No es lo mismo que conocer su gran obra a favor suyo y mío. No es lo mismo que conocerlo a él. Podemos decir que conocemos a alguien, ¿por qué? Porque le reconocemos a distancia. Y dice, ahí está don José, ahí está, mire don Mario, ahí está la señora María, ahí, a la distancia la conocemos, algo sabemos de ellos. No es el vecino de 3 casas más allá, o es el vecino de 4 casas más allá. No, ese es el vecino de la vuelta de la cuadra. En fin, usted puede conocer a alguien de esa manera, reconocerlo. Podemos distinguir a alguien, y cada persona es diferente a otra. Podemos decir que conocemos a alguien debido a que estamos familiarizados con él. Podemos decir que conocemos a alguien porque realmente hemos conversado
una vez con ellos. Podemos decir que conocemos a alguien debido a que pasamos tiempo en su casa o con su familia, nos relacionamos constantemente. Podemos decir que conocemos a alguien. Solo así podemos decir entonces que conocemos a Cristo. Yo puedo decir que conozco a Cristo. Usted puede decir que conoce a Cristo porque pasa todos los días con Él, hablando con Él, conversando con Él, estudiando de Él, conociéndolo más y más. Y cuando usted conoce a Cristo realmente, Él limpia sus manchas, porque Él nos ha lavado en su sangre preciosa. Él ha cortado nuestras cadenas. Él ha liberado nuestra alma. Él por supuesto sometió a nuestros enemigos debajo de sus pies. Él ha sido mi pastor. Él es mi Cristo. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es mi perdonador. Él es el que restaura nuestras vidas. Pablo no dudaba de que él era salvo, pero él anhelaba poderosamente ver la obra completa de su salvación a través de la resurrección de su cuerpo. Era algo que todavía él no tenía y que anhelaba. Cuando una persona me dice que no cree en el arrebatamiento, y esto es un ejemplo, me pregunto cómo será su relación con la persona de Cristo. Estoy hablando de cristianos, gente que no cree en el arrebatamiento. Pablo estaba diciendo: mi deseo, el propósito que yo busco es no solo de conocerle a Él, sino que yo tome una parte significativa y alegre en el asunto que surge de la resurrección, y que es el arrebatamiento de la iglesia. Pablo está diciendo de eso, está hablando de eso, y esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser todo nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para que hagamos que valga la pena. Cristo viene pronto por su iglesia, y usted y yo seremos arrebatados si estamos en Cristo. Por lo tanto, la trompeta sonará en cualquier momento, y usted y yo debemos estar preparados. Y Pablo entendía eso. Por eso él decía: quiero conocerle a Él y el poder de la resurrección. Por eso el mismo Pablo le escribió a los tesalonicenses: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano querido, nosotros no podemos ser como los que ignoran que esto sucederá, para que no nos entristezcamos como ellos. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Queremos conocerle más y más, y un día, te aseguro, estarás en la presencia de Dios, viéndole cara a cara como Él es. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.